Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Kintsugi Connect y en nuestra serie donde estamos hablando de diferentes enfoques, hablando en psicoterapia. El día de hoy, si están viendo, primero, antes que todo, tenemos un nuevo set. Entonces, estamos estrenando y con broche de oro junto con Mariana Redondo, que, a ver, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Y a ver, cuéntanos, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo trabajas? ¿Desde qué enfoque? Pues actualmente soy psicoterapeuta gestal, estudio toda la parte humanista, pero también tengo otro enfoque que se une, ¿sí? Pero pueden ser dos diversos y es la terapia asistida con psicodélicos. Eso está fuertísimo porque justamente ese es el tema del capítulo de hoy, que es psicodélicos. Así que, a ver, cuéntanos, ¿cómo es esta parte que se une? ¿Cómo se come? Pues mira, te voy a contar un poquito como el detrás de, el cómo yo llegué a saber que la gestal se podía unir con la terapia psicodélica. Y cuando yo me encontraba estudiando en la carrera, leía mucho la parte del psicoanálisis, ¿no? Entonces me encantaba y yo siempre decía, me voy a quedar ahí en el psicoanálisis. Yo inicio a nivel personal procesos relacionados con plantas. Vamos a usar aquí el término psicodelia, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando yo me encuentro en estos procesos, me veo un poco interrumpida con el psicoanálisis, con lo que yo leía en la teoría, en lo tradicional. Entonces dije, yo quiero complementar estas dos áreas, pero ahí, como te digo, me veo muy, pues, pausada, ¿no? Entonces llegué a la famosísima gestal y hay un término que fue el que me enganchó, que se llama como las tres vertientes de la gestal, que habla del cuerpo, habla de la mente, pero también habla del espíritu. Entonces, cuando yo escuché la palabra espíritu en una terapia humanista, en una terapia pues de las vertientes tradicionales de la psicología, digámoslo así, ahí fue donde me enganché. Entonces, empecé a leer un poco más sobre la gestal, me empecé a empapar de este tema y llegué a algunos autores que usaban mucho la terapia gestal en conjunto a la terapia asistida con psicodélicos u otra forma también de llamar integración de procesos no ordinarios de conciencia. Ok, creo que yo puedo decir que estoy comprendiendo, sin embargo también tenemos un público donde está viendo qué onda de que hay chance de espíritu también, así como la palabra que para ti también te movió, probablemente también a otras personas dicen, ay, bueno, me gustaría iniciar por aquí. Ya habíamos hablado en otro capítulo acerca de la psicoterapia gestalt. Entonces, a ver, desde tu vertiente, desde tu enfoque, ¿qué es la psicoterapia gestalt y cómo se une con espíritu y plantas y todo? Pues viene relacionado un poquito con lo que te comenté, ¿no? A mí lo que me encanta de la gestalt es que siento que es una terapia integradora, no excluye diferentes áreas que son pertenecientes del ser humano, como por ejemplo el espíritu. Entonces, vamos a definir un poquito lo que quiere decir espíritu. No hablamos de cosas esotéricas, no hablamos de cosas mágicas, sino hablamos de aquella cosa que a ti te hace anclarte en este mundo, ¿sí? O sea, eso que tú deseas, un deseo tuyo, algo que te nace, algo que te mueve todos los días, a eso le llamamos espíritu. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar esta como terminología, se une mucho a la parte psicodélica, a la parte como integral del ser humano. A mí me gusta mucho la palabra holismo, lo holístico, que habla de la comprensión que el ser humano es un todo, ¿sí? No estamos hablando que solamente es conducta, no solamente estamos hablando que es un síntoma, que es una enfermedad, que es un padecimiento, sino estamos hablando de alguien que tiene, sí, conducta, sí, tiene mente, tiene cerebro, en su cerebro pasan neurotransmisores, pasan muchísimas cosas que, hablamos de la biología, no lo podemos quitar, ¿sí? Pero también está algo más adentro de nosotros que nos hace movernos en nuestro día a día, ¿no? Tú y yo estamos aquí
por algo en específico, ¿sí? Es un deseo, algo que queremos en algún futuro, y ese es nuestro espíritu, lo que nos lleva a movernos día con día. Entonces ahí se une la terapia psicodélica. En la terapia psicodélica es todo un mundo, ¿sí? Puedo pasar horas hablándote de él, pero siendo más como textual en lo que me estás preguntando, es cómo se unen, cómo empiezo a trabajar con ellos, viendo que la Gestalt me iba a permitir poder integrar estos tipos de procesos en la consulta, en mi consultorio, en mi consulta privada, ¿no? Por lo mismo de las mismas teorías, ¿no? En la terapia asistida con psicodélicos hay diferentes enfoques de terapia. Hay terapia asistida con psicodélicos desde el cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis un poquito ya más actual, ¿sí? No tan freudiano, y más, ¿no? Se pueden utilizar muchos enfoques, pero específicamente el humanista, por ser un enfoque vivencial, y por ende la terapia asistida con psicodélicos es un enfoque completamente vivencial, a mi parecer, a mi estudio y a mi experiencia en este campo, se unen muy bien. Pero he de decir que podemos ver a Mariana siendo terapeuta gestal, pero también ser terapeuta integradora de experiencias no ordinarias de conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que las dos pueden ser dos vertientes completamente diferentes, ¿sí? Pero también pueden ser una misma. ¿Sí? Okay. ¿Y cómo es vivencia no ordinaria de conciencia? Experiencias no ordinarias de conciencia. Por ejemplo, tú ahorita tienes, justo platicaba ayer la palabra de conciencia, que es un término muy amplio, pero hablamos cuando, por ejemplo, tú ahorita estás a un nivel de entendimiento de acuerdo al entorno, ¿no? El entorno te va a mover y como ahorita el entorno está tranquilo, bueno, llamémosle a la conciencia, está tranquila, ¿sí? Pero en un proceso no ordinario de conciencia es que el entorno facilita que tú tengas otro nivel de comprensión. Esto quiere decir, vas a estar bajo otro proceso, ¿sí? No simplemente es con psicodélicos. Cuando hablamos de procesos no ordinarios de conciencia, también hablamos de mindfulness, de procesos de meditación muy fuertes, por ejemplo, personas que hacen ayunos muy prolongados por cuestiones espirituales. También tenemos, por ejemplo, la respiración holotrópica, que es otro tema completamente diferente, pero al cual, sin la necesidad de un psicodélico, puedes llegar a un estado alterado de conciencia. Entonces, los procesos no ordinarios de conciencia es también una globalización de términos, ¿no? En los cuales puedes entrar e integrar, porque creo que esa es la palabra clave ahorita, integrar dicha experiencia, ¿no? Y a ver, te llega un paciente, te llega una persona, quiere consultar contigo, ¿cómo se empieza? Desde una vez te dices, ven, te tomas esto, siéntate y ¿qué? Porque puede ser mitos que dice la gente por ahí, o que, te vas a echar un toque y de ahí vámonos, porque pues pienso que no es así. Platícanos cómo es. Sí, es que la palabra psicodelia, por el mal uso que se ha hecho con las sustancias, tiene un tabú muy grande en la sociedad. Pero he de decir y darles un poquito de contexto que, por ejemplo, sustancias como el LSD, el MDMA, mejor conocido como éxtasis ahorita en nuestros tiempos, se realizaron o se crearon. Es importante saber que hay diferentes tipos de psicodélicos. Esos psicodélicos que te acabo de mencionar son psicodélicos creados dentro de un laboratorio. Esto quiere decir, no son naturales. Hay psicodélicos que podemos encontrar en las plantas, estos no. Pero lo que es el LSD y el MDMA se crea a partir de una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sabemos que en ese momento el mundo estaba pues con necesidad de eso, ¿no? De lo que hablamos del espíritu, de enraizarse un poquito a sus creencias. Venía el mundo muy lastimado, entonces se crea esto con un objetivo psicodélico, ¿sí? Perdón, con un objetivo terapéutico. Entonces, eso es importante saber, que estas dos sustancias no se crean para el reventón, no se crean para la fiesta, no se crean para
viajar, irme 2, 3 días y luego regresar y hacer como que nada pasó, si no se crean con un objetivo terapéutico. Sabiendo un poquito esto, la terapia asistida con psicodélicos tiene diferentes vertientes, ¿sí? Lo que es en Estados Unidos y en Europa, la terapia asistida con psicodélicos es un proceso mediante el cual un paciente llega a la consulta y hay diversos como tratamientos o ejes de tratamiento respecto a pues diferentes padecimientos de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para la cuestión de depresión resistente a medicamentos, se utiliza también para lo que es la ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático, que es uno de los trastornos que más tienen ahorita enfoque en cuanto a los psicodélicos. Entonces, pues bueno, llega un paciente, para no hacerte muy larga la historia, llega un paciente con diverso motivo de consulta, ¿no? Llega y tiene como la necesidad de hacer este tipo de terapia. Se le hace un escaneo porque también hay criterios de exclusión y eso también es bien importante saber porque los psicodélicos no son para todos y todos no son para los psicodélicos. Entonces llega y dependiendo de la necesidad del motivo de consulta se realiza la terapia psicodélica con la sustancia que a ti, de acuerdo a tu motivo de consulta, le es mejor, ¿sí? La terapia asistida con psicodélicos tiene 3 momentos muy importantes, que es la preparación, el momento de la toma y la integración. Yo me enfoco ahorita más en este paso, en el tercero, porque como aquí todavía nuestro México mágico no se ha abierto mucho a este tipo de terapia rompedora, como lo dice la FDA, pues no está regulado en ese aspecto. Entonces, yo como psicoterapeuta integradora entro en esta tercera fase. Esto quiere decir, generalmente aquí en el contexto de México se utilizan los psicodélicos más en un ambiente o recreativo o espiritual, ¿ok? Ahorita hay un renacimiento psicodélico, hay muchísimas partes donde puedes ir a tener una experiencia que se llaman ceremonias de plantas medicinales, plantas maestras, porque los psicodélicos tienen muchísimas formas de llamarse dependiendo en el contexto en el que estés, ¿sí? En un contexto espiritual se le llama plantas maestras, ¿no? Entonces van las personas a una ceremonia de, vamos a hablar de ayahuasca, ¿no? Que es una de las más conocidas ahorita, o de hongos, que su compuesto activo se llama psilocibina. Entonces van a una experiencia de estas, tienen su experiencia y después van al consultorio a integrar la experiencia, ¿sí? Hay que saber que los psicodélicos que también se llaman expansores de conciencia. Entonces, todo lo que pasa en una experiencia psicodélica, en una ceremonia ancestral, son procesos de tu mente maximizados, ¿sí? Por eso también hay criterios de exclusión, porque si tú llegas con un proceso de intervención en crisis y quieres llegar directamente a una ceremonia de ayahuasca, lo que va a pasar es expandirte todo eso, ¿no? Al 1000 por 1000. Entonces, ese es el proceso más que nada en cuanto a la integración psicodélica, ¿sí? Después de que alguien va a una experiencia, va a integrarla, que ese es el deber ser. No se hace mucho, pero ese es el deber ser, ¿sí? Entonces, eso es importante como mencionarlo. Justo porque si, por ejemplo, vas a este tipo de ceremonias, puedes vivenciar demasiadas cosas que tal vez para uno las vive, las siente, pero no sabe cómo acomodarlo, y eso es lo que se trata cuando llega contigo. Exacto, el cómo acomodar las piezas del rompecabezas, ¿sí? Se escucha, hay muchos tabús, como lo platicamos ahorita, dentro del tema psicodélico, y me ha tocado convivir con muchísima gente cerca, tanto que tiene experiencias positivas y experiencias negativas. ¿Okay? ¿Por qué hago esto? Porque se dice que una experiencia negativa también puede ser una experiencia positiva si se integra en la consulta de forma correcta y estructurada. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, como ahorita hay un renacimiento psicodélico y desafortunadamente está muy de moda ese tipo de procesos o experiencias, pues hay muchísimos facilitadores de medicina, ¿sí? Hay facilitadores que tanto saben muy bien lo que hacen en su trabajo, tanto como que no,
sea, como que yo tuve una visión y me dijeron que yo compartiera medicina y yo por eso ya me puse la corona de chamán y ya estoy compartiendo, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Que mucha gente se acerca con esos tipos de facilitadores y no tienen en cuenta la dosificación que se toma, la naturalidad de la sustancia, porque es impresionante ver que tú puedes entrar a muchos espacios de internet y puedes acceder a la medicina tú solo. Entonces, no estás controlando la naturalidad de la sustancia, o sea, no sabes qué te estás tomando, si sí o si no. Entonces, en esos casos que pasan este tipo de situaciones, mucha gente se utiliza la palabra se quedó en el viaje, ¿sí? Y se quedó en el viaje y fue una experiencia de ayahuasca y le fue súper mal, la ayahuasca lo trató horrible y la ayahuasca lo dejó loco y pues sí, ¿no? Siempre es como la culpa hacia lo externo, ¿no? Pero es súper importante y es algo con lo que yo también tengo como bandera siempre que vengo con los procesos psicodélicos o que hablo de los procesos psicodélicos, es que bueno, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Sí? ¿Con quién lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿En qué momento de tu vida estabas? Claro, hay ¿Sí? que hacerlo con responsabilidad. Y por ejemplo, cuando llegan a ti, tú también tienes referencias de decir, bueno, en cuanto a estos criterios, puedes ir a tal lugar o ellos tienen que buscarlo solos o cómo se hace esto. Sí, mira, yo generalmente no es como que yo no prescribo una experiencia psicodélica y de hecho me llegan muchos a preguntarme de que, tú la recetas, y yo, no es como recetar. El hecho es que siempre les digo dos cosas importantes que tienen que saber a la hora de que si tú tienes un deseo de tener una experiencia de este tipo, tienes que saber. Y son dos conceptos claves, set y setting, ¿ok? ¿De qué habla el set? Esta propuesta teórica habla que el set, tú tienes que tener conciencia de tu cuerpo y en dónde lo estás colocando, ¿sí? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo físico? ¿Cómo está tu cuerpo mental? ¿Cómo está tu cuerpo espiritual antes de acercarte a una experiencia? ¿Estás tomando algún tipo de droga? ¿Sí? ¿Estás tomando alcohol? ¿Qué tipo de alimentación estás llevando hasta el momento? Hay muchos factores que influyen dentro de una experiencia psicodélica y el set habla de eso, de qué tanto preparas tus cuerpos antes de una experiencia, ¿sí? Porque como no estamos hablando en una cuestión recreativa en la que me meto un chocongo y me voy a la fiesta y me aviento el mejor viaje de mi vida, no es así, hay una preparación. Y la otra es el setting, ¿sí? Que a veces se nos olvida que también es bien importante, que es el espacio físico. Y en el espacio físico tú tienes que analizar factores como, por ejemplo, ¿quién es tu guía? ¿Sí? Porque al final vas a entrar a un proceso psicodélico o un proceso expansivo de conciencia y quien te va a guiar necesitas saber quién es, dónde es, qué sabe, qué no sabe. El espacio físico, cuántas personas van a estar en la experiencia, porque como ahorita eso le voy a llamar que es como un tipo de terapia grupal, ¿cuántas personas van a estar? ¿60 personas? ¿Todas en psicodelia? ¿Cuántas vas a estar tú dispuesto a sostener también? ¿Sí? El espacio físico va a ser en una casa cerrada, va a ser en la montaña, va a ser lejos, vas a ir acompañado. ¿Quién va a sostenerte? ¿Sí? La cultura también, ¿no? ¿En qué momento de tu vida estás llevando esa experiencia? ¿Hay guerra? ¿Sí? ¿Hay conflictos armados? Algo que pueda mover tu experiencia. Todos esos factores influyen. Justo el fin de semana me tocó la grandiosa oportunidad de asistir a un simposio médico de terapia asistida con psicodélicos en la Ciudad de México, en donde hablaba uno de los mayores exponentes de psicodelia a nivel mundial, se llama Rick Doblin, y él hablaba que sí, o sea, un componente muy importante es la sustancia, en este caso la psilocibina, los hongos, la ayahuasca, el MDMA, el LSD, sí, pero eso es como el 5% de tu terapia. Tú tienes otros factores conductuales, ¿sí? Del contexto, del entorno, que va a generar que tú tengas un impacto terapéutico o no, ¿sí? Y por ejemplo, tú podrías ver durante sesiones previas, de decir, estoy viendo a este paciente de tal manera, pareciera que tal vez físicamente no está en un criterio adecuado como para iniciar este proceso, entonces tú también se lo mencionas.
o cómo está como toda esta parte. Sí, cuando alguien, por ejemplo, que ya es un poquito más sabido que yo integro este tipo de procesos, se acercan conmigo en una preparación, que vuelvo a lo mismo, ese es el deber ser, prepararte antes de tu experiencia. Entonces llegan conmigo y, Mariana, ¿sabes qué? Me quiero preparar para una experiencia psicodélica en tal lado. Ok, bueno, hacemos un escaneo, una historia clínica, lo que generalmente se hace en las primeras sesiones de una psicoterapia tradicional. Y de ahí analizamos ciertos factores de exclusión, ¿sí? ¿Cuáles son factores de exclusión? Es importante saber que si tú tienes algún tipo de psicosis, esto quiere decir bipolar tipo 2, esquizofrenia o un proceso de psicosis pues abierto en el momento, no eres candidato para tener una experiencia psicodélica, ¿sí? De ahí se van a variar muchísimos otros criterios de exclusión de acuerdo a la sustancia que vas a tomar, porque por ejemplo, si tú tomas una sustancia de MDMA, pues puede haber un criterio de exclusión más relacionado a la parte cardíaca, ¿sí? O más relacionado a la parte física, ¿ok? Y así, si te vas a acercar a una experiencia psicodélica con LSD, pues tiene otras variantes que con los hongos. Entonces los criterios de exclusión sí van a variar dependiendo de la sustancia que se va a utilizar y el contexto en donde se va a llevar. De ahí es donde podemos partir. Pero una persona que llega en crisis y me dice, ¿sabes qué? Porque eso también, ¿no? Eso es importante mencionar, que a veces se vende como pastillas mágicas, como si fuera la pastilla de Dios. Ya tú la tienes, te la tomas y ya te curaste de por vida. Y no es así, ¿sí? Eso es importante saber, y que eso es una super red flag. Si alguien, un facilitador, les vende una experiencia psicodélica como con esa connotación de salud infinita, corre. O sea, corre en un segundo, porque no es el caso, no es el caso. Entonces, pues regresando un poquito a eso, vemos cuáles son, si tienen unos criterios de exclusión. Por ejemplo, si estás en intervención, estás con un proceso de crisis expuesto, primero bajamos la crisis y luego te acercamos a la experiencia psicodélica, no después. Y por ejemplo, ¿qué motivos de consulta son los más comunes que llegan contigo? ¿De referente a procesos psicodélicos? Sí. Bueno, en procesos psicodélicos, por ejemplo, vemos que hay depresión resistente al tratamiento. Ese es uno de los mayores motivos de consulta. También encontramos como procesos existenciales, ¿no? Es que no sé a qué creer, no sé qué hacer con mi vida, estoy muy perdido. También procesos como, por ejemplo, que han llevado terapia convencional muchísimos años y no han sentido como un tipo de estancamiento, también es un motivo de consulta muy recurrente. También para procesos de trastorno de ansiedad generalizada, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático también. ¿Y qué se vive en un proceso psicodélico? A ver, o la gente que dice, a ver, a mí me da miedo, pero quisiera entrarle a qué estoy dispuesta a vivir, a qué estoy dispuesta a ver, a sentir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasan muchas cosas y pasa a la vez nada. Todo el tiempo que me ha tocado estar muy de cerca desde el contexto terapéutico, pero también el contexto espiritual, en estos círculos de medicina, de ceremonia, de psicodélicos, como le quieran llamar, me ha tocado ver infinitas experiencias. Justo a nivel personal, mi experiencia siempre es diferente, ¿sí? Porque eso también es importante saber. Si yo estudio la terapia asistida con psicodélicos, es porque yo también tengo que llevar procesos psicodélicos, ¿sí? Y acompaño también desde ahí, ¿no? Entonces, son experiencias completamente diferentes, pero sí es importante saber que una de las cosas a las que más le tememos es al soltar el control de lo que yo creo tener de mi cuerpo, ¿sí? El control que yo creo que tener, ¿no? Entonces, eso es como el mayor miedo que observo, que escucho y que me han dicho tener cuando se acercan a una experiencia psicodélica. A mí me da mucho miedo perder el control, Mariana. No puedo. Entonces, es ahí donde se encuentra como un poquito el mayor desafío, ¿no? En soltar el control y entrar a la experiencia, ¿no? En
textualmente no te puedo decir qué pasa, ¿sí? Porque van a pasar muchísimas cosas o puede no pasar nada. Me ha tocado personas que se acercan a experiencias psicodélicas, traen procesos emocionales abiertos muy fuertes y la sustancia no hace ningún efecto. Es como si no se hubieran tomado absolutamente nada, ¿sí? O hay personas que ya tienen muchísimo tiempo en este tipo de procesos y siguen teniendo cada vez experiencias más fuertes, más retadoras, más exponenciales, muchísimo más vivenciales. Hay muchísimo proceso de como la parte que se llama de visión, ¿no? En el contexto espiritual hay mucha visión. Esto quiere decir el poner en imágenes cosas específicas de mí que necesito saber, ¿sí? Entonces, pues sí, pueden pasar muchas cosas, pero a la vez también no puede pasar nada. Y por ejemplo, ¿qué has visto? ¿Cuáles son los resultados de haber pasado por todo este proceso de integración que estás comentando? ¿Cómo salen las personas después de esta ceremonia? Luego también lo integran contigo a psicoterapia. ¿Qué resulta? Pues la verdad es que tengo muchísimas cosas muy maravillosas que decir de la terapia asistida con psicodélicos. Es una terapia muy integral, muy rompedora, pero también es muy fuerte, también es muy confrontativa y no muchos están dispuestos a confrontarse a sí mismos. Entonces, pues he visto muchos cambios si se lleva de la forma correcta, de la forma en la que es. He visto personas que han llevado tratamientos convencionales, esto quiere decir farmacología y terapia convencional por muchísimos años, no teniendo unos buenos resultados, y con un buen protocolo de tomas o experiencias psicodélicas, tienen un mejor desenlace. Esto quiere decir, ¿qué se ve en las experiencias psicodélicas o por qué hay tanto boom ahorita en otros lados respecto a esto? Es que es una terapia mucho más económica. Tiene los efectos secundarios muy por debajo de lo perceptible. Esto quiere decir, no es como a veces que con algunos antidepresivos sientes mareos o sientes diversos como se me fue la palabra, el tema de los secundarios, efectos secundarios, ¿sí? Que ya sabemos que pueden dar pues medicamentos tradicionales, psiquiátricos. Uh-huh. Entonces, vuelvo al punto. Es una terapia más integral, menos invasiva para el cuerpo, tiene una duración a largo, a tiempo, ¿sí? Más perceptible. Esto quiere decir que las personas no necesitan estar todo el tiempo tomando un fármaco para sentirse bien y que sus niveles de neurotransmisores estén correctos para poder funcionar en su vida, en su día a día. A cabo de alrededor de 1, 2, 3, dependiendo del protocolo de tratamiento que se le va a hacer al paciente, solamente es eso, se acerca de 1 a 3 experiencias o terapias asistidas con psicodélicos y ya, no necesita nada, no necesita estar todo el tiempo dependiendo de una sustancia. Y eso también es uno de los, creo que para mí, de los avances más grandes en salud mental, el hecho de no tener que estar dependiendo de alguien y tú poder ser el responsable de tu salud. Sí, con una ayuda, que son este tipo de sustancias, que tienen una raíz teórica en cuanto a lo que mueven en la parte cerebral y en la parte integral del cuerpo, pero es eso, no necesitas todo el tiempo estar dependiendo de algo más para estabilizar tu ánimo, ¿no? Y que puedes tener una mayor comprensión de ti mismo. Y por ejemplo, a ver, haciendo un disclaimer en cuanto a los psicodélicos y por ejemplo fármacos, ¿son reemplazables? ¿No reemplazables? ¿Funcionan para algo distinto? Porque pues tampoco es que uno tome una planta y pueda reemplazar lo que, por ejemplo, un psiquiatra pudo haber recomendado, no sé. ¿Es completamente distinto o qué onda ahí?
Ahí entraría un tema un poquito más aburrido, que es el tema, pues como analizar un poquito cómo funciona el psicodélico y cómo funciona, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que es los antidepresivos más famosos ahorita, ¿sí? No voy a entrar mucho en el tema para no aburrirlos, pero ¿qué es lo que sí se puede ver como reemplazable? Es que estos dos grupos que te acabo de decir, ahí, por ejemplo, vamos a hablar de la psilocibina específicamente, que entre la psilocibina, uno de sus formas, ¿sí?, de llegar a tu cerebro es mediante los neurotransmisores de la serotonina y de la dopamina, ¿sí? O sea, se hace casi lo mismo que un ISRS, ¿sí? Pero a ver, estas dos cosas que me estás hablando, ¿cuál es el fármaco? ¿Cuál es la planta? A ver, en persona mundana. A ver, el ISRS, los antidepresivos normales y los psicodélicos tienen en su cuerpo, vamos a llamarle así, la misma vía de acción, ¿ok? Entonces, tú te tomas un antidepresivo, no sé, citalopram, llega por diferentes vías, trabaja por la vía 5-HT, que es la de la serotonina. La psilocibina, ¿por dónde trabaja? La 5-HT2A. En su cuerpo es muy similar, ¿sí? Entonces, no son reemplazables, pero sí es una terapia emergente que sí en algún momento, sí, vuelvo a lo mismo, si se da de forma estructurada, sí puede ser un sustituto a la psiquiatría convencional que conocemos hoy. Okay. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, ahora con lo que, como ir dándole concepto a toda la información que estás regalándonos. Entonces, a ver, uno pasa por todo este proceso integral, uno consulta, uno se va a la ceremonia, regresa, lo procesa, le da como un sentido para esas personas. Entonces, ¿todo este proceso es largo? Todo este proceso es largo dependiendo del motivo de consulta, ¿sí? Sí es importante saber que después de tu toma de planta, psicodélico, etcétera, tú tienes que llevar un proceso integrativo terapéutico, que eso lo va a definir tanto pues tu terapeuta junto a ti, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, hay muchísimos artículos, hay muchísima información de esto que les estoy hablando, y hay personas que tienen alrededor de 2 terapias de preparación, dos terapias antes, tienen la toma del psicodélico y después tienen alrededor de 3 o 4 terapias de integración y después empiezan a llevarlo como más alejado, ¿no? Esto quiere decir, bueno, te voy a ver cada 15 días, bueno, te voy a ver cada 3, bueno, te voy a ver cada mes. Pero esto va a variar mucho de acuerdo al motivo de consulta que se está presentando. O sea, podría durar meses, podría durar años. Pues años como tal, no. De hecho, ese es uno de los propósitos o de lo mejor que se ve en este tipo de terapia, que no te obliga a estar todo el tiempo como que tu salud esté dependiendo de otra persona, sí, te responsabiliza mucho contigo. Entonces, no, diría que años no, va a variar en casos, pero es una terapia un poco más rápida, sí. Ok. Ahora, me estás hablando maravillas de todas estas cosas, de todo, de cómo se lleva. ¿Dirías que es una recomendación? ¿Qué recomiendas de esto? ¿Qué dirías? Mira, yo los invito a esto, o dilo a la cámara, yo los invito, tomen este tipo de psicoterapia, porque ¿cuál sería como el clic que darías a la persona que tal vez le está interesando toda esta información y dice, ay, yo quiero, con esto ya me convenció? Pues primero yo no te lo recomendaría. Soy una terapeuta que sabe del tema, pero no te lo recomendaría. Lo que pasa es que si tú tienes la necesidad, tienes el deseo de poder indagar, de poder generar una salud un poco más integral en tu cuerpo, si tienes
el deseo de tener este tipo de experiencias, lo que sí te recomendaría es que lo hagas bien. Eso es lo que sí te recomendaría. Pero como tal, sí, porque es súper rápido y es súper padre y viajas a otros planetas y... No, es un tema muy, muy complicado y no complicado sinónimo a peligroso, sino a que nos obliga mucho a responsabilizarnos y no todos tenemos ese deseo de responsabilizarnos por lo que sí te va a hacer a fuerza, responsabilizarte de una terapia asistida con psicodélicos. Entonces, es eso. ¿Hay una edad a partir de la que uno pueda empezar? ¿O...? Pues se ha visto estudios que empiezan hay personas que, por ejemplo, para familias que han estado dentro de la guerra, que tienen un trastorno por estrés postraumático, se trabaja en terapia familiar, por ejemplo, con terapia asistida con psicodélicos, y hay personas que empiezan desde hay pacientes que se ha visto desde los 12 en adelante, ¿sí? Pero en lo que es aquí, en un contexto menos terapéutico, porque aquí no tenemos tantos terapeutas que hagan esto y no tenemos clínicas como en otras partes del mundo, sí se recomendaría que de perdido, por ejemplo, la psique o el yo esté incorporado en la persona. Esto quiere decir a partir de los 18, 19 años, dicen por ahí las teorías. Ok. Entonces ahorita acabas de decir que también se puede trabajar en familia. Entonces en un mismo lugar se puede estar toda la dinámica familiar y todos los sujetos. Sí, hay vertientes como terapia de familia, terapia de pareja, terapia de grupo, terapia de comunidad. Hay muchísimas áreas de estudio en lo que es la terapia asistida con psicodélicos. ¿Y tú la ofreces? ¿Qué? Todos los que me acabas de mencionar. La integración de los procesos no ordinarios de conciencia, sí. ¿Y familiares, de pareja, individual? A ver, entonces sí, compártenos tus redes sociales, cómo podemos encontrarte, si te mando mensajes porque tengo una pregunta, a ver si me la puedes responder para poder consultar contigo. Pues sí, mira, me encuentran en Instagram como 4 Rostros. Ahí les voy a estar compartiendo mucha de la información que va emergiendo en esta terapia, en este tipo de terapia, tanto en la terapia asistida con psicodélicos, pero también en la terapia convencional, que es la gestal. Ahí me pueden encontrar y a mí me encanta que me hagan la mayor cantidad de preguntas. Yo siempre he dicho que la información es poder y así es la única forma en la que se va a erradicar todo tabú que tiene este tema. Entonces, yo les abro completamente la invitación a que si ustedes, es que Panchita me dijo que me iba a quedar loco, déjame le hablo a Mariana y preguntarle cuáles son los criterios, cuáles son las pautas, qué es lo bueno. Eso sí me encantaría y los invito plenamente a que utilicen mis redes sociales para eso, preguntar, cultivarse de información verídica, no lo que encontramos ahí en nuestro San Google, TikTok y demás. Entonces tú dirías que todo esto es una gran base de responsabilización, de ser muy consciente. Al final uno va a terminar más consciente de las cosas por todo lo que va a vivir en el proceso y por ende pues se va a abrir mucho más caminos para la persona. Muchísimo más, sí, eso es algo que sí hay que recalcar. No es todo bonito, todo amor y paz, la Pachamama y amor y todos somos hippies y seamos uno mismo con la tierra. No es así la situación, ¿sí? Te enfrenta a muchísimas cosas tuyas, por ende vas a tener que empezar a trabajar más de lo que antes estabas trabajando. Entonces, sí. Entonces, si se quieren acercar a esto, acérquense con alguien que de verdad sepa, que esté muy consciente de las cosas, que quien crea o realice todas las ceremonias sea una persona que sepa de lo que está trabajando, con lo que está trabajando. Y pues otra cosa que se me esté pasando, que también dirías, es importante que las personas lo tengan en cuenta. Pues nada, yo creo que me gustaría decirles o cerrar, si ya vamos a cerrar con esto, es que en el contexto ceremonial yo les digo siempre a todos los participantes que la verdadera ceremonia empieza después de que se levantan. Entonces es eso, después de la terapia asistida con psicodélicos, tu verdadera terapia es después de que te levantas de la terapia. No es cualquier cosa, no estamos comiendo chicles. Entonces eso es importante, ¿sale?
Te agradezco mucho toda la información que nos brindaste. Ojalá ya una parte 2, porque nos quedamos como a medias de aún también que nos expliques y nos cuentes aún más cosas. Espero que sí. Denle like a este video si es que sí. Coméntenos también sus preguntas y podría haber una parte 2 con Mariana. Yay, sí. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente y bye.